La osteoporosis hay que diferenciarla de la artrosis. La artrosis es la enfermedad de las coyunturas o de las articulaciones que genera dolor. La osteoporosis afecta la parte central del hueso y termina produciendo un reblandecimiento que incrementa el riesgo de fractura. Es especialmente importante en las mujeres posteriores a la menopausia, los pacientes que tienen enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea, la enfermedad renal crónica y que usan medicamentos que descalcifican el hueso, por ejemplo, como los corticoides, la prednisona, la prednisolona, la dexametasona. Esa pérdida de la estructura del hueso da como resultado fracturas, más comúnmente ubicadas en la cadera y en la columna, y esas fracturas incrementan, por un lado, la mortalidad de los pacientes y por otro lado, generan discapacidades y disfuncionalidades que repercuten en una mala calidad de vida del paciente y en gastos para el sistema de salud. Se sospecha en pacientes que tuvieron una fractura de bajo impacto, es decir, usualmente que se cayeron, digamos, desde su propia altura, una silla, tropiezan dentro de la casa. En ese caso, pues se debe hacer un examen que se llama una osteodensitometría, que mide la cantidad de calcio y la calidad del calcio que hay dentro del hueso. Y en los pacientes menopáusicas, con más de 10 años posteriores al cese de la menstruación, que usen medicamentos que generen pérdida de la cantidad de calcio o además de eso que tengan factores de riesgo como fumar o antecedentes familiares de osteoporosis, también debe hacerse esa densitometría, que es un examen muy sencillo, es similar a una radiografía, se acuesta el paciente en una camilla, se emite una radiación que es muy mínima de rayos X y de esa manera se logra saber qué cantidad y concentración de calcio tiene el paciente en sus huesos. Es más frecuente en las mujeres, sobre todo 10 años después de la menopausia. Sin embargo, cualquier paciente que esté sometido a un factor de riesgo específico puede tener osteoporosis. Caso puntual, los pacientes que usan corticoides o fumadores pesados o que tienen alcoholismo pesado, también pueden estar expuestos a la presencia de osteoporosis y generarse en algún caso fracturas, pero mayoritariamente los más afectados son las mujeres después de su menopausia. Una vez se genera el diagnóstico de osteoporosis, se debe enfocar en 3 aspectos fundamentales. El primero, en disminuir la posibilidad de caídas. Entonces hay que adoptar unas medidas dentro del domicilio del paciente afectado para evitar que se caiga, como son apoyos en las duchas, evitar que haya saltos, zonas de sobresalto entre la ducha y la unidad sanitaria, o evitar obstáculos y demás, fortalecer reflejos, fuerza muscular. Eso se logra a través de fisioterapia, de tal suerte que el paciente tenga una musculatura de la pelvis y de la marcha que sean muy fuertes y evite que se caiga, y en el caso que haya tropiezos, si el equilibrio y los reflejos están muy bien, pues no se va a caer y se va a evitar la fractura. Y por otro lado, los medicamentos específicos, que hay algunos que son tomados y otros inyectados, que fortalecen la calidad del hueso, que aumentan la cantidad de calcio y de esa manera reducen de forma significativa la cantidad de fracturas tanto en la columna como en la cadera. Por supuesto, es importante hacer un reconocimiento temprano de la enfermedad, tener un estilo de vida apropiado, evitar todas las cosas de exposición como cigarrillo y alcohol que incrementan el riesgo. En los pacientes que están usando corticoides o esteroides, hacer un diagnóstico temprano, el buen consumo de calcio desde edades tempranas, sobre todo la masa ósea se genera o se construye durante las primeras décadas de la vida, usualmente hasta la tercera década, alrededor de los 30 años es el pico de masa ósea. Entonces es importante que durante esa época haya un buen consumo de calcio y además de eso que haya un estilo de vida saludable, por supuesto, además combinado con actividad física, que eso va generando que el hueso se acostumbre a tener algunos microtraumatismos y sea más resistente en el futuro a las fracturas osteoporóticas. Las principales fuentes de calcio pues están las frutas, está por supuesto la leche, el yogur, el queso, el kumis. Sin embargo, en los pacientes que son intolerantes a este tipo de productos, entonces también están algunos derivados como la leche de almendra, de soya, de quinoa y de avellana, que también pueden ser usados como bebidas o alimentos ricos en calcio sin necesidad que sean derivados de los lácteos.